No sé si todos están familiarizados con patrimonio cultural sumergido, con los contextos arqueológicos sumergidos, pero para quienes no lo están, pues quiero justamente contextualizarlo. Y es que buena parte de la actividad del ser humano en el pasado, y actual por supuesto, se da en el agua. Ahora mismo vemos los ríos y vemos el mar más como un límite, como una barrera, y en el pasado el mar facilitó el traslado de la gente, el comercio, el intercambio, el poblamiento temprano del continente americano se dio en buena medida a través de la costa y no caminando. Así fue como se llegó rápidamente hasta la Patagonia. Entonces, mucha de esa actividad que se dio en el mar, pues justamente deja sus evidencias bajo las aguas. Y nos da una gran ventaja, y es que el mar y el agua garantizan también unos niveles muy altos de conservación y de preservación. Entonces, lo que no encontramos en contextos terrestres bien conservados, bajo el agua encontramos las condiciones adecuadas para tener objetos, por ejemplo, de madera, que son tan difíciles de conservar en un ambiente terrestre, ¿no? Y otra de las cosas que resulta fundamental para abordar la investigación arqueológica de contextos sumergidos es que la actividad marítima no tiene una buena documentación. Nosotros no encontramos en muchos casos, sobre todo bueno, en época prehispánica muy difícil, pero incluso en la época de la colonia, la información resulta muy escasa, como lo mencionaba don Guillermo. El contrabando era una actividad frecuente y por supuesto no hay registro de contrabando, o sea, ni siquiera ahora pues tenemos, nadie va a ir a una notaría a registrar el contrabando que está transportando. Entonces obviamente esa información no está y lo único que queda es en el registro arqueológico. Y por supuesto, todas las redes de intercambio comerciales, procesos migratorios, trata de esclavos, está finalmente, o buena parte de esa información está bajo el agua, y por eso el abordar estos contextos resulta fundamental. Y actividades ilícitas, además del contrabando, la piratería, por ejemplo, que jugó un papel fundamental, sobre todo en el Caribe, en el Pacífico también se dio, pues esa actividad también puede ser abordada desde la arqueología subacuática. Una de las cosas que también se debe hacer énfasis, como en el resto del patrimonio arqueológico terrestre, digámoslo así, es que es historia de todos, es historia compartida de todos. No pensaría yo que el San José es la historia de Colombia. En el San José hay otras cosas involucradas que incluyen, por supuesto, a España, a Panamá, a Perú, de donde venía buena parte de la carga. Entonces, el entender que el patrimonio cultural sumergido es patrimonio de todos resulta fundamental y va más allá, digamos, de las fronteras actuales. Desde la arqueología ha ido cambiando también la manera de abordar el patrimonio cultural sumergido y no referirse exclusivamente a lo que está bajo el agua, sino que entender que lo que está bajo el agua tiene un contexto, y por eso se hace énfasis en el paisaje cultural marítimo. No podemos entender el barco si no sabemos dónde está el puerto, si no sabemos dónde está el astillero en donde se hizo esa embarcación, de dónde salieron los marineros, de dónde se abastecieron las embarcaciones. Entonces, ese contexto finalmente es lo que busca abordar ahora la arqueología marítima, que es como se conoce realmente ahora mismo esta subdisciplina de la arqueología, y es justamente entender que el barco aislado no nos dice nada, que tenemos que entender ese barco como parte de un sistema de flotas, en el caso, por ejemplo, de la Atocha o del San José, y que está articulado a puertos como La Habana, que fueron fundamentales, o Cartagena de Indias, o Veracruz, o la misma Sevilla en España. Entonces, ese conjunto de actividades asociadas con la actividad marítima y las construcciones que se dan alrededor acerca del mar, pues resultan, digamos, fundamentales para entender esa actividad humana del pasado y relacionada con el mar. Y por supuesto, pues están esos naufragios idílicos, pero finalmente, digamos, un naufragio
que se convierte en un ícono, digámoslo así, de patrimonio cultural sumergido, y vemos cómo con el desarrollo de la tecnología y de nuevas técnicas de localización y de investigación, pues se ha podido acceder a él en un lugar que es complicado, a grandes profundidades. Y aquí otros dos ejemplos como el Basa, que son, digamos, ejemplos de estados que se han propuesto desarrollar investigación subacuática del más alto nivel. En Suecia y el Mary Rose en Reino Unido demuestran cómo es posible hacer investigación de alto nivel desde hace más de 50 años, pero que eso tiene, por supuesto, sus costos y sus implicaciones técnicas que ahora veremos. En el caso nuestro, en el caso que nos compete en el Colombia, pues es el Caribe, quizás el espacio, digamos, de mayor interés, porque pues la actividad de piratas como Barba Negra pues dejaron un conjunto de historias y de mitos que rodean el trabajo de la arqueología subacuática y por supuesto que enriquecen la investigación que hacemos. Y pues recientemente pues con la llegada de los piratas del Caribe y de Johnny Depp, pues esto volvió a despertar el interés de los jóvenes en este tema. Entonces explicarles pues qué papel cumplían los piratas en el Caribe, cuál es la relación que había de ellos con las otras coronas y por supuesto de esa actividad ilícita que queda en el registro arqueológico y que nosotros podemos rescatar e interpretar para todos, ¿no? Y en esta historia así rápida de la arqueología subacuática, de la arqueología marítima, hay que mencionar a este que es, digamos, el padre de la arqueología subacuática científica, George Bass, arqueólogo norteamericano que trabajó realmente casi que toda su vida en Turquía y allí desarrolló, o sea, allí se dio cuenta que el abordar la investigación arqueológica subacuática podía darse de la misma manera que la terrestre, simplemente había que definir una metodología y unas técnicas distintas en un medio que por supuesto no es el natural, y garantizar una recolección de información sistemática, ordenada, que permitiera la interpretación correcta de estos contextos. Él crea después el INA, el Instituto de Arqueología Náutica de la Universidad de Texas, aún vive y sigue siendo miembro honorario de su junta directiva, y este es el primer libro que se publica de arqueología subacuática en el mundo. O sea, ese realmente es como el manual de los que después decidimos dedicarnos a este tema. Como les mencionaba, otros ejemplos claves y valiosos son el Basa o el Mary Rose. En el caso del Basa es un barco insignia de principios del siglo XVII que se hizo justamente para demostrar el poderío de la corona sueca en su momento. Desafortunadamente, como pasa muchas veces, el rey, que me disculpo, no recuerdo el rey de Suecia en ese momento quién era, insiste en que el barco se veía con muy poquitos cañones, que debía tener más armamento, y pues no sabía de nada de barcos, sino solamente quería que se viera más ostentoso. Pues le hicieron caso y desafortunadamente el barco pesaba más por los cañones adicionales que le pusieron, y en navegación inaugural se hundió, apenas salió, se hundió totalmente, con una gran ventaja, que se hundió en aguas profundas y muy frías. Esto es Mar del Norte, y entonces garantizó una conservación impecable de todo. O sea, tenemos la nave en perfectas condiciones y muchos de los elementos que estaban allí también muy bien conservados. Se tomaron su tiempo, pasaron más de 20 años antes de que los especialistas suecos decidieran sacar a flote el barco. Para eso además construyeron un espacio en donde hacer el tratamiento de conservación y construyeron finalmente, o ese espacio de tratamiento de conservación se convirtió en el Museo de Sitio del Basa. Es uno de los museos más visitados de Europa, recibe millones de visitantes al año,
y tiene además un proceso de conservación que no ha terminado. No es que, digamos, como en el caso de una cerámica prehispánica, que yo la extraigo de la excavación, hago un proceso que demore, no sé, aquí irán los restauradores, 3, 5 meses, lo que dure el proceso después ya no hay sino que hacer un proceso de conservación que no es tan frecuente. En el caso del Vasa, día a día, desde que se sacó, a finales del siglo XX, no ha terminado. Sigue el proceso de deterioro y entonces todas las medidas para garantizar que el barco perviva para generaciones futuras. O sea, un tema que resulta fundamental, sobre todo en el caso de América Latina, que no contamos con los recursos que cuentan los países nórdicos para este tipo de investigaciones. Bueno, en Mary Rose, otro ejemplo, con un gran museo que se construyó no en las mismas condiciones de conservación que el Vasa. Por supuesto, el desarrollo tecnológico pues, ha permitido acceder a otros contextos y encontrarlos e investigarlos de una manera mucho más precisa. Cuando don Guillermo inicia su trabajo de arqueología subacuática, lo hace con equipos quizás menos sofisticados que los que tenemos ahora, seguramente sin contar con sonar de barrido lateral o magnetómetro, nada por el estilo. Ahora, eso nos ha permitido llegar a grandes profundidades, encontrar contextos como el Titanic, por ejemplo, el Spitfire, que también se encontró a finales del siglo XX, y allí vemos el trabajo que desarrolla Dave Conlin, que es el director del área de recursos culturales sumergidos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que tienen un programa específico para la investigación, documentación y registro de los barcos y de aeronaves que están bajo el agua articuladas con la Segunda Guerra Mundial, asociadas a la Segunda Guerra Mundial. Es un programa que ellos tienen de manera permanente. Ahora, por mencionarles cómo avanza la tecnología, este es el caso del proyecto de naufragios de Monterrey, que es de la NOAA, de la Universidad de Texas, del Servicio de Parques Naturales. Hicieron un trabajo reciente, hace 2 años, de prospección para identificar evidencias de naufragios en el Golfo de México y encontraron que ahora mismo están en proceso de identificación, ahora mismo se conoce como el naufragio de Monterrey, con un nivel de conservación impresionante por la profundidad a la que está. Aquí estamos hablando de 1.400 metros de profundidad, o sea, ya esto es tecnología, alta tecnología. Aquí, por supuesto, no se trabaja o sea, no se puede hacer buceo autónomo, trabajamos con ROV, con estos robots que van y hacen este registro de alta resolución. Estos sitios se encuentran pues, con equipo, como les mencioné antes, de magnetometría, sonares de barrido lateral, que garantizan, digamos, una lectura muy precisa, muy detallada del fondo marino, incluso a estas profundidades. Ahí para que ustedes vean, por ejemplo, los detalles de las fotografías muestran los libros que han sido identificados en este naufragio, que está en proceso ahora mismo de documentación y de registro. Por lo que cuentan los colegas que están trabajando allí, me dicen, seguramente pasarán muchos años antes de que nosotros decidamos sacar cualquier cosa, justamente para evitar su deterioro. En este momento se han conservado así 200 o 300 años, se conservarán mejor allí antes de que decidamos sacar un libro de estos al aire y exponerlo a un deterioro inevitable. Los riesgos que tiene el patrimonio cultural sumergido, por supuesto, este podría ser Mel Fisher o cualquiera de esos cazatesoros, que lo que busca de un naufragio es el oro, la plata. Eso es lo único que le interesa. El contexto, absolutamente para nada. Nadie se hace millonario vendiendo pedazos de madera de un naufragio, entonces eso no le interesa. Y de otro lado también tenemos el problema del desarrollo de las obras de infraestructura, ¿no? Están creciendo nuestros puertos,
los barcos están creciendo y esos barcos cuando crecen requieren entonces profundidades mayores en los puertos y lo que estamos viviendo, por ejemplo, actualmente en Colombia es el dragado de puertos como el de Cartagena de Indias para recibir barcos más grandes y esos dragados en algunos casos, por supuesto, generan estos problemas, la pérdida de patrimonio cultural sumergido porque pues no se hacen estudios previos, se sacan las cosas con draga y se pierde buena parte de la información. En otros casos, como lo mencionaba don Guillermo, tenemos que estos cazatesoros utilizan estas turbinas para levantar todo el sedimento, como los metales que les interesan, los metales preciosos son más pesados, quedan ahí y resulta más fácil la recuperación, pero finalmente el contexto se pierde. Y además se destruye la biodiversidad que hay alrededor de estos naufragios. Normalmente crece coral, aumenta la biodiversidad y eso termina destruyéndose por causa de la actividad de cazatesoros. La aproximación a patrimonio cultural sumergido requiere también muchísima responsabilidad. Y por eso, casi unos 15 años antes del 2001, un grupo de investigadores, de especialistas, dedicados a patrimonio cultural sumergido, empezaron a reunirse para proponer una normativa internacional relacionada específicamente con este tema. Pilar Luna fue una de las personas que participó activamente. En América Latina, Pilar y Dolores Elkin de Argentina fueron las dos personas que abanderaron este tema, de definir unos criterios básicos para el abordaje de patrimonio cultural sumergido. Y finalmente en el año 2001 se presenta la Convención de UNESCO relacionada con este tema, que no todos los países la han firmado. Guatemala, estuve revisando antes de venir, ratificó el 3 de noviembre de 2015 la convención, así que hace parte ya de su normativa legal vigente. Hizo algunas anotaciones, algunas observaciones que tienen que ver con el mar territorial, con la zona exclusiva que tienen los países, que normalmente siempre ha habido disputa en términos marinos. Colombia, por ejemplo, se negó rotundamente a firmarlo porque estábamos en ese momento con la disputa de San Andrés y Providencia, entonces se decía que esta convención iba en contravía. En realidad fue un argumento equivocado porque nada habla de mar territorial ni de límites de estados, se restringe exclusivamente a patrimonio cultural sumergido, pero bueno, las interpretaciones que cada país le da a esta normativa pues llevó a que no todos lo hayan firmado. El primer país que lo firma es Panamá y sorprendentemente creo que es el primer país que lo incumple también y le da después una licencia de cazatesoros para trabajar el galeón San José de Ellos, que está en el Pacífico, en el archipiélago de las Perlas. De las cosas que resultan fundamentales de esta convención, pues es por supuesto decir que todos esos restos culturales que están bajo el agua son patrimonio cultural de todos, que es un bien de dominio público, no puede ser vendido, no puede ser exclusivo de una persona, privado, alejado totalmente de operación comercial. Eso significa que no puede ser investigado, entre comillas, por empresas de cazatesoros. Y una de las cosas que muchos mencionaban, porque decían es que la convención favorece, por ejemplo, a España, y España con si firmamos la convención, España va a poder hacer la reclamación, por ejemplo, del galeón San José. No hay ningún aspecto que se mencione en la convención sobre propiedad. Se habla siempre que es de patrimonio de todos, y patrimonio de todos es de todos, justamente para evitar ese tipo de temas. Lo que sí se fomenta es la colaboración de Estados parte. O sea, que todos los que hayan firmado convención de UNESCO se comprometen a apoyar, por ejemplo, a otros países que no tienen desarrollada la tecnología, a ofrecerles entonces tecnología, asesoría científica, colaboración. Eso sí se busca. Y al final, la parte clave de toda esta convención tiene que ver con las especificaciones técnicas, porque pues ahí sí está como el manual básico para el abordaje de patrimonio cultural sumergido, que dentro de los principios fundamentales que tiene es evitemos sacar ese patrimonio. Ahí se ha conservado, busquemos hacer una buena documentación, un buen registro, pero tratemos de mantener ese patrimonio cultural sumergido in situ.
sobre todo cuando tiene que ver con objetos que se deterioran como madera, o sea, objetos orgánicos que cuando se sacan se deshacen muy rápidamente. Uno de los ejemplos justamente de estos, de actividad de cazatesoros, la tenemos recientemente con el Nuestra Señora de las Mercedes. Este barco fue recuperado, entre comillas, por una empresa. Obviamente, pues ellos no se presentan como cazatesoros, como los ladrones no se presentan como ladrones. Ellos se presentan como una empresa de investigación sumergida y están, por supuesto, buscando aquellos barcos que tienen cosas que después se pueden vender, porque además son empresas que cotizan en bolsa. Esta empresa, esta es después de que hacen el hallazgo y hacen la recuperación de manera clandestina en aguas españolas, este naufragio está a 1.300 metros, así que las condiciones, digamos, de recuperación son complicadas. Ellos hicieron una recuperación de lo que para ellos eran importantes, que era por supuesto los objetos de oro y plata, y cuando encuentran la publicidad que hacen del hallazgo es con esta foto. Entonces muestran este cajón, este tanque lleno de monedas de plata y un cuarto lleno de esos tanques. Entonces las acciones de Odyssey se dispararon cuando empiezan a decir, mire lo que encontramos. Esto se va al litigio, porque entonces España ahí sí dice, bueno, lo encontraron en mis aguas, aquí sí no hay un asunto de que eran aguas internacionales, ni que era zona exclusiva, ni nada por el estilo, esto me pertenece. Llevaron la discusión, el pleito a Estados Unidos y lo perdieron. España ganó y no tienen más remedio que enviarle todos esos tanques de vuelta a España y además darle las coordenadas y toda la información de dónde estaba. Así es como reciben, esto ya es en España, en Cartagena, en España, cuando reciben los tanques. Pero lo que había en los tanques era esto. Odyssey solamente había intervenido un tanque. El resto de los tanques, de los cientos de tanques, estaban así, estaban para restaurar, para un largo proceso, largo y costoso proceso de restauración. La gente piensa que uno saca el oro y el oro sale brillante o las piezas salen perfectamente completas o la plata. No, salen deterioradas y requieren un proceso. Ahora mismo esos materiales están siendo intervenidos en el Museo Arqua, en el laboratorio del Museo Arqua, que es el Museo de Arqueología Subacuática Español, en Cartagena, en Murcia. Algunos de estos otros eran, por ejemplo, las concreciones que quedan de los cajones de madera en donde venían estas monedas. Eso, por supuesto, tomará muchísimos años, porque son miles de monedas las que se encontraron, han ido avanzando y el año pasado ya abrieron una exhibición itinerante en España para mostrar los hallazgos y la contextualización histórica de Nuestra Señora de las Mercedes. Y por supuesto estas son las condiciones que se requieren. Este es el laboratorio de Arqua en España, en Cartagena, 2.000 metros cuadrados de laboratorio. Todos quisiéramos tener un laboratorio así, pero seguramente no lo vamos a tener. Pero para que tengamos un referente, ahora mismo es el laboratorio de conservación de patrimonio cultural sumergido más grande que hay en Europa al menos. Y este es el proceso que están adelantando allí los colegas españoles con todas las monedas. Como les digo, un trabajo que tomará varias décadas. Ahora sí, Colombia. En Colombia, como les dije, los inicios de la arqueología subacuática son mucho más recientes, se remontan apenas a 1991, cuando un equipo de la Universidad de los Andes, con apoyo de la Armada Nacional, deciden hacer un trabajo de investigación en una zona baja que se llama el Bajo de Salmedina, que es un área de acceso a la bahía de Cartagena de Indias y en donde, justamente por ser una zona muy baja, se encallaban muchos barcos. Allí empezó el trabajo, la Armada Nacional ya había hecho reconocimientos allí
sus buzos habían encontrado cañones, habían estado sacando cosas y finalmente ese es el primer abordaje serio, digamos, con investigadores, con arqueólogos en el grupo de trabajo. Pasaron después 10 años porque esta aproximación fue muy puntual. En el 2001 entonces se hace un nuevo intento por parte de la Universidad Nacional de hacer un programa de formación en este tema, integrando a funcionarios o a miembros de la Armada Nacional, a militares, buzos del grupo, del equipo de buceo, digamos, de la Armada Nacional, gente del Ministerio de Cultura, apoyados por el Museo Naval de Cartagena, buscando crear ya un grupo de especialistas dedicados a este tema. Estos eran estudiantes que ya estaban en proceso de terminar su carrera de pregrado y que finalmente algunos de ellos siguieron a través de fundaciones adelantando arqueología subacuática, la Fundación Proyecto Navío y la Fundación Terra Firme. Los menciono aquí porque siempre dicen que yo solo hablo de lo que yo hago, así que digo, ellos fueron primero, yo llegué después al tema en el año 2012, cuando desde la Universidad del Norte empezamos a hacer trabajo de arqueología subacuática, estando pues al lado del mar había que hacer algo allí. Iniciamos un trabajo en la bahía de Cartagena de Indias buscando en primera instancia adelantar un inventario de patrimonio cultural sumergido. Esto se hizo porque para ese momento Colombia estaba pensando en hacer una ley sobre patrimonio cultural sumergido uno de los argumentos que esgrimíamos los académicos era que primero había que hacer un inventario, saber qué había y en la medida de que supiéramos qué había y en qué condiciones estaba, pues podíamos entonces perfilar una legislación que se ajustara a eso que teníamos. Entonces empezamos con un trabajo interinstitucional. El CIOH es el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección Marítima, que tiene básicamente sus funcionarios son empleados de la Armada Nacional, pero son investigadores, oceanógrafos la mayoría. Pues la Universidad del Norte recibimos apoyo del Ministerio de Cultura, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en ese momento, y ahí empezamos ese trabajo de documentación y registro. Y luego en el 2013 recibimos ya una beca de la National Geographic para continuar con ese proceso, que tuvo muchos tropiezos justamente por la ley de la que ahora les mencionaré. Sin embargo, logramos ver con el sonar de barrido lateral lo que nosotros tenemos es estos diagramas o estos gráficos. Si ustedes me creen, aquí se ven los cañones, en la imagen original se ven, así que ahí sí les pediré un acto de fe, créanme que ahí se ven los cañones que se identificaron y que después empezamos a documentar para ver de qué se trataba. Finalmente, ¿qué se hace con estos trabajos de arqueología subacuática ahora? Lo primero que se hace es un reconocimiento con geofísica, o sea, pasamos un sonar de barrido lateral que nos permite ver con mucha precisión qué hay en el lecho marino y para estar, digamos, seguros de la información, pasamos también un magnetómetro que va a detectar, por supuesto, los objetos metálicos. Resultado de eso es que efectivamente teníamos unos cañones, ahí también no se ve muy bien. La bahía de Cartagena es una bahía bastante sucia, turbia, recibe pues además de la basura de la ciudad una sedimentación de un brazo del río Magdalena. No es muy sano tampoco bucear ahí realmente, o sea, hay un asunto de gusto por hacer este trabajo porque se encuentra uno con cosas impresionantes más allá de los cañones, pero bueno. Empezamos a identificar los cañones y empezamos paralelamente a hacer un trabajo de investigación de archivo en Sevilla, porque por supuesto es un puerto que tiene una actividad muy importante en el siglo XVI, XVII y XVIII y por supuesto pues una gran cantidad de naufragios. Empezamos con esta zona porque ya la gente de la Armada nos había dicho que había ahí unos cañones y finalmente la información histórica nos empieza a hablar de un evento que resulta fundamental para Cartagena de Indias, que es el ataque de Edward Vernon de 1741, ese gran intento que hizo la Armada inglesa por tomarse una de las llaves de la corona española, que era Cartagena en ese momento. Vernon primero va a Portobelo, en Panamá, en el Caribe,
En 1740 se toma la ciudad, el puerto, lo destruye y después se va a Cartagena, y en Cartagena intentó con una flota que superaba, o sea, la flota estaba entre 125 y 130 barcos en total de diferentes dimensiones. La Armada Española tenía apenas 7 barcos resguardando la bahía, o sea, la pelea era absolutamente desigual, y Vernon no logra tomarse Cartagena. Estuvo 3 meses intentando, no pudo desembarcar a tiempo, la gente empezó a morirse en los barcos, fue desastroso el asunto, incluso él pensando que ganaba, que se tomaba rápidamente Cartagena de Indias, mandó uno de sus barcos a Inglaterra para avisar que se había tomado el puerto, y se alcanzaron a acuñar monedas en donde estaba Vernon de pie, y arrodillado estaba el almirante Blas de Lezo, el español que defendía la bahía, rindiéndose ante él, y se alcanzaron a acuñar las monedas. Finalmente no lograron. Por supuesto, sí se perdieron todas las naves de la Armada Española, se hundieron a propósito para interferir la entrada de la bahía, y lo que estamos encontrando ahí son los restos de esas embarcaciones que se hundieron para hacerle frente a ese ataque y conseguir o impedir que los ingleses finalmente se tomaran Cartagena de Indias. En el año 2013 decidimos salir de la bahía. Aquí se ve pues con cierta claridad cómo es la bahía de Cartagena es bastante grande, estábamos trabajando en esta zona, este naufragio que les mostré. Decidimos salir al Bajo de Salmedina, sabiendo que allí teníamos una zona con un potencial arqueológico alto, ya en el 91 sabíamos que había cosas. Cuando pasamos el magnetómetro, en este caso no teníamos sonar de barrido lateral, empezamos a encontrar estas anomalías que nos estaban mostrando que efectivamente había una gran cantidad de metal allí, y cuando hicimos las inmersiones, efectivamente encontramos una gran cantidad de cañones y de anclas, 7 anclas, 17 cañones regados en un área relativamente pequeña, alrededor de unos 1000 metros cuadrados, de barcos que ahora mismo asumimos que pueden ser los barcos que tuvo que hundir Edward Vernon cuando se retiró vencido de Cartagena. Este almirante había perdido una muy buena parte de su tripulación, así que había barcos que no tenían tripulación para regresar a Inglaterra, y finalmente tuvo que hundirlos intencionalmente en esta zona, y probablemente lo que tenemos allí es evidencia de alguno de esos hundimientos. Ahora mismo le pusimos el sitio de la Tortuga, porque debo decirlo que el sitio no lo encontramos nosotros porque somos muy inteligentes, sino porque una empresa de buzos comercial, de estos que dan cursos de buceo en Cartagena, abundan mucho, y a quienes les alquilábamos los tanques, cuando les explicábamos qué era lo que estábamos buscando, qué era lo que nos interesaba, nos dijeron, ay, quizás esto les puede llamar la atención, y me mostraron una foto de un cañón, y le dije, eso es lo que estábamos buscando. Entonces, muy amablemente nos llevaron al sitio, y nos pidieron que no dijéramos las coordenadas a nadie, porque pues era su sitio especial para llevar a buzos mientras no sacaran las cosas, porque pues la idea de ellos también era conservarlo. Entonces nos llevaron, y efectivamente se trata de un sitio además incluso más grande. Ellos no conocían todo el sitio, habían visto algunos cañones, y nosotros logramos definir el perímetro completo del sitio arqueológico. Después, como les mencioné antes, por el tema de la legislación que sale en el año 2013, entonces nos movemos a otro sitio. Esto es Puerto Colombia. Puerto Colombia es un puerto ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Caribe colombiano. La universidad, digamos, está en ese municipio de Puerto Colombia, que está ahí al lado de Barranquilla, o sea, están ahí mismo. Este puerto también tuvo una gran actividad portuaria, era el gran puerto de Colombia en este momento, y por allí entró la modernidad, llegaron
la tecnología, digámoslo así, de finales del 19 y 20 entró por este puerto. Por información también de unos colegas historiadores, sabíamos de un barco emblemático para la población de Puerto Colombia que se denominaba el Alemán. Todo el mundo hablaba del barco alemán y del barco alemán. Finalmente estos historiadores nos habían dicho, ese barco es el Prinz August Wilhelm, un barco de la flota de la Hamburg American Line, que era una compañía comercial que llevaba gente de Europa, de Hamburgo a Nueva York, y desde Nueva York en barcos más pequeños, pero tipo crucero, se movían por todos los puertos del Caribe, incluyendo Puerto Colombia. Este barco específicamente, en 1914 estaba en Jamaica y es cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los barcos alemanes que se encontraban en aguas americanas son obligados a quedarse en esos puertos para evitar temas de espionaje. Este barco, como estaba en Jamaica, y Jamaica tenía una relación estrecha con Inglaterra, no se siente seguro y se va sin permiso, se dirige hacia Colombia, llega primero a Santa Marta y después se va a Puerto Colombia, porque allí en Puerto Colombia había una colonia alemana numerosa. Y allí se queda esperando el fin de la guerra. En 1918 la guerra se acaba, los alemanes pierden la guerra y la orden del capitán era que ese barco no podía pasar a manos enemigas. Estaba claro que esos barcos iban a pasar a administración norteamericana, iban a ser comprados aparentemente, y el capitán tenía una orden y la cumplió. En 1918 le prende fuego a la cabina de mando, abre las válvulas, suelta el barco y el barco se hunde muy cerca del puerto y ahí queda abandonado. Hemos venido adelantando la investigación de archivo, obviamente son archivos más recientes, hemos encontrado entonces toda la disputa de Cancillería, de Ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania y de Colombia, diciendo, bueno, ustedes que hundieron ese barco, ¿quién responde por ese barco que quedó atravesado en el puerto? Está complicando las labores portuarias del sitio. Bueno, hay una disputa bien interesante. Nosotros hemos hecho un trabajo de documentación porque buena parte de la investigación histórica se hizo, pero la parte arqueológica no. Aquí tienen ustedes una imagen de sistema multias, que es una especie de sonar también que hemos venido utilizando ahora en este sitio. Hemos ido precisando las imágenes porque podemos así reconstruir y tener un modelo en 3 dimensiones. Este es un barco grande, como les dije, este es casi que un crucero, tiene 117 metros de eslora, de largo, es un barco bastante grande y hemos podido hacer algunas inmersiones y hacer también el proceso de registro en condiciones difíciles porque la marea, las corrientes son muy fuertes, la visibilidad no es muy buena. Ahí ustedes ven, por ejemplo, una de las aletas de la propela y una de las escalinatas de acceso hacia las bodegas. Estamos ahora mismo en ese proceso. Solamente entre octubre y noviembre se puede bucear allí por las condiciones de clima. Necesitamos que llueva mucho y que no haya viento y recién hemos estado terminando la segunda temporada de campo allí, haciendo ese proceso de documentación. Intencionalmente estamos trabajando en este naufragio porque este naufragio no tiene 100 años, así que no oficialmente, de acuerdo con la ley colombiana, todavía no es patrimonio cultural sumergido. Debe tener al menos 100 años después de que se hundió para que se considere patrimonio cultural sumergido. Y estas son las instituciones con las que hemos venido trabajando en distintas etapas de nuestra investigación, para que vean ustedes que el trabajo de arqueología subacuática requiere la participación de un sinnúmero de instituciones. O sea, no puedo decir que la Universidad del Norte sola con su equipo de arqueología lo pueda hacer. Se necesita tecnología que tienen otras instituciones que nos han apoyado en eso, en algunos momentos con dinero, en algunos momentos con equipo y por supuesto pues tengo que hacer público el agradecimiento a cada uno de ellos en su momento. Pero ahora vamos con lo que creo que resulta importante para poder introducir el tema del Galeón San José, que es lo que don Guillermo quiere saber.
y tiene que ver con la legislación colombiana. La legislación colombiana es muy compleja en todos sus aspectos y en el tema patrimonial no podía ser la excepción. Ha tenido distintos artículos y cosas de estas, todo lo que ustedes ven. Quizás la que viene a compilar ya una legislación moderna es la Ley 397 de 1997, que se da justo después de la nueva Constitución del año 91, entonces empieza a ver todo este tema de país multiétnico, pluricultural, entonces también lo patrimonial se debe modificar y entonces se da esa modificación que ha venido también sufriendo cambios. Pero que al final, digamos, en temas de lo que nos ocupa a nosotros aquí, que es patrimonio arqueológico, dice que el patrimonio arqueológico, creo como en Guatemala, es de la nación, es inembargable, imprescriptible e inalienable, o sea que no podemos venderlo, comercializarlo, nada, no podemos heredarlo ni nada por el estilo. Y en esa legislación ya estaba claro que los contextos sumergidos también hacen parte del patrimonio arqueológico. O sea, aquí no había discriminación. Igual yo lo había buscado en la ley de Guatemala, también la ley de Guatemala del 2002, si no estoy mal, hace mención a que el patrimonio arqueológico incluye lo que está bajo las aguas. No hace mención a si es de agua salada o agua dulce, sino de bajo las aguas. Entonces, en Colombia estaba igual. Patrimonio arqueológico sumergido hace parte de patrimonio arqueológico de la nación. Sin embargo, particularmente y de manera muy especial, al gobierno de Juan Manuel Santos y a la ministra de Cultura se le ocurrió que había que hacer una legislación específica para proteger patrimonio cultural sumergido y que garantizara su adecuada investigación. Y así surge, después de muchos tropiezos, hubo una campaña muy fuerte en contra de la Ley 1675 de 2013, no solamente a nivel interno de las universidades que nos pronunciamos en contra de la ley, sino también a nivel internacional hubo un pronunciamiento, digamos, masivo. ¿Por qué? Porque la ley dice que quiere proteger el patrimonio cultural sumergido, pero dice explícitamente en su segundo artículo que no es patrimonio cultural sumergido. O sea, sorprende que yo quiera proteger algo y tenga que decir que no es patrimonio cultural sumergido, basado en esos principios de representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica. Ya verán por qué. Porque en el segundo artículo, como les digo, dice, no se considera patrimonio cultural sumergido las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, como perlas, corales, piedras preciosas, semipreciosas, arenas, maderas. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, monedas y lingotes, no son patrimonio cultural de la nación en este momento en Colombia, a partir del año 2013. Y las cargas industriales. Entonces, pues sorprendía el asunto de que quiero hacer una ley para protegerlo, pero voy a decir que no es patrimonio. Y después, bueno, eso llevaba a reglamentar lo que ya se había dicho que era patrimonio cultural, Y de las otras cosas que llama la atención es que en esa ley también dice que como el país no está en capacidad de adelantar investigación arqueológica sumergida, subacuática, entonces que abre la posibilidad de que se hagan asociaciones público-privadas. Desde el 91 se hace arqueología subacuática en Colombia. Nosotros, por hablar de lo que hace la Universidad del Norte desde el 2012, demostramos que se puede hacer y que la tecnología existe en Colombia. La Armada la tiene. Sin embargo, aquí la ministra decía que no y entonces metió ese otro articulito que era que se podían hacer estas asociaciones y que en esas asociaciones había que pagarle al inversionista privado con el 50% de lo que no era patrimonio, que ya sabemos que no es patrimonio, o sea que vamos 50 y 50. Coincidencialmente, en el año 2015 aparece el Galeón San José. ¿Coincidencia? Puede ser una coincidencia. El presidente anuncia el hallazgo, el director del ICANN, Ernesto Montenegro,
dice ser especialista en patrimonio cultural sumergido, hace una presentación del hallazgo. Esa es la imagen de sonar de barrido lateral que muestran algunos cañones, en ese caso de bronce, se ve clarito que sí son de bronce porque no tienen concreciones ni nada de deterioro bajo el agua, o sea que sí seguramente se trata de bronce, y unas botijas también asociadas. No muestran absolutamente nada, dicen que es simplemente una exploración no intrusiva, y lo que muestran son estas imágenes. Es lo único que conocemos del hallazgo del galeón San José. Esta presentación que hizo el 5 de diciembre el director del ICANN y el presidente Santos, que por supuesto no sabe de patrimonio cultural sumergido. Después se deriva la discusión y se insiste en que España está haciendo una reclamación que nunca ha hecho. Nunca ha habido una reclamación oficial de España diciendo que es propiedad del Reino de España el galeón San José. Sin embargo, se desvió la atención por parte de los medios de comunicación de decir que tenemos que unirnos porque viene España a quitarnos el galeón. Pero lo que no se nos ha dicho es esto, no se nos ha dicho cuál es la empresa con la que se hizo la asociación público-privada. No nos han dicho, no se abrió una licitación pública, que la ley lo dice, hay que abrir una licitación pública para este tipo de intervenciones, no se abrió nunca la licitación. No sabemos cuáles son los expertos nacionales e internacionales. Cuando yo hago arqueología en Colombia me piden mi hoja de vida y llevo 6 años de vuelta en Colombia y cada vez que presento una licencia me piden la hoja de vida a ver si es que yo cambié la universidad en la que me gradué o qué sé yo. Siempre me piden los mismos datos, pero no sabemos quiénes son los investigadores que están metidos en este asunto. No conocemos el proyecto, no sabemos cuáles son sus objetivos, los términos del contrato, sus alcances, cuánto costó. Nos hablan que la inversión, en la ley dice que la inversión debe ser totalmente privada en su primera etapa de exploración. Sin embargo, ahora les muestro qué se usó. Y dice que la información totalmente es clasificada. Después sorprende que la Universidad Externado de Colombia, por ejemplo, que se opuso a la ley, le da el aval académico al hallazgo diciendo que esto es tecnología de punta, que esto es lo mejor que le pudo pasar a Colombia, tenemos ahora avances finalmente en la investigación de patrimonio cultural sumergido. Sin embargo, está también el decreto reglamentario de la ley y cuando uno lo lee, dice que el proceso requiere licitación pública. Como les dije, eso no se hizo. También dice que debe haber una adecuada divulgación del proceso. Y el presidente y el director del ICANN han dicho que esto es secreto, que no se puede saber absolutamente nada. Lo único que dice el decreto es que las coordenadas deben ser reservadas. Obviamente yo no voy a ir a decir en dónde está el galeón por obvias razones. Eso sí se entiende, pero el resto no se entiende. Dice que el contratista debe asumir en su fase de exploración, que es la que hemos tenido, la que culminó el 5 de diciembre, deben asumir la inversión total de esa exploración y sin embargo un buque de la Armada estuvo en la operación de exploración. Entonces, al fin, ¿la inversión es pública o privada? ¿O los privados alquilaron, o ahora puede uno ir a alquilar barcos de la Armada en Colombia para hacer exploraciones? Eso también resulta particular. Pero finalmente, a inicios de este año, la ministra de Cultura nos dice algunas cosas. Le pregunta una periodista muy reconocida en Colombia que se llama María Isabel Rueda, le estaba preguntando de otras cosas, pero aprovechó para preguntarle el galeón San José, y le pregunta eso, si se le van a dar los tesoros o nuestro patrimonio cultural sumergido a unos cazatesoros, y la ministra dice que logramos que un inversionista siguiera los lineamientos que queríamos establecer y montara el mejor equipo científico. Es totalmente distinto a entregarle eso a un cazatesoros. Pero para poder pagar esta investigación científica con todos los cuidados y sin ser invasiva, al inversionista hay que pagarle. Nadie lo va a hacer gratis. Por eso está establecido que se le pueda pagar con parte del hallazgo que no sea patrimonio. De manera que el patrimonio sumergido no lo vamos a regalar. Pero ya sabemos que no es patrimonio.
Entonces le pregunta a ella, queda claro que a los inversionistas les pagaremos con parte de las especies náufragas que encontremos. ¿Con cuáles? ¿Monedas de oro? ¿Con joyas? Con monedas o lingotes, dice la ministra. Con joyas no. Pues es solamente con lo que la ley permite, la ley que hizo este Ministerio de Cultura. Monedas con el criterio de repetición, porque como son repetidas, entonces no hay necesidad de sino tener una o dos en el museo. Si ustedes tienen varias urnas funerarias mayas, repetidas o parecidas, pues quédense con una y las otras se pueden vender, porque es el criterio de repetición que aplica el Ministerio de Cultura. Lingotes de oro y plata, piedras preciosas que no hayan sido intervenidas por el hombre, como las que hay en bultos de perlas o esmeraldas, pero con joyas no. Y después viene el otro tema. Ahora estamos en la fase de extracción, de recuperación. Ya lo encontraron, ya dijeron que ahí está. Viene la siguiente fase, que es la de recuperación de ese patrimonio cultural sumergido, y para eso se le exige a la empresa privada que tenga un laboratorio de conservación. Ustedes ya vieron cuáles son las instalaciones que se requieren para un adecuado proceso de conservación. Eso cuesta mucho dinero. Bueno, el Estado colombiano también va a hacer un esfuerzo y va a ayudarle a esos inversionistas privados. ¿Qué va a hacer? Primero, a la universidad externado que tanto se opuso, le va a dar unas becas para que abra nuevamente su carrera de conservación. 12 becas completas a partir de enero de este año, para que vuelva a estudiar gente, porque a Colombia ahora, después de 10 años que cerró la carrera, le vuelve a interesar que haya conservadores dedicándose, y sobre todo al tema de patrimonio cultural sumergido, que es tan novedoso. Pero ¿y dónde van a trabajar? Entonces empieza a desarrollar con la misma universidad un análisis, una evaluación para hacer un laboratorio en el castillo de San Luis de Boca Chica, a la entrada de la bahía de Cartagena. Allí en esta fortificación española, allí se pretende hacer la instalación, y han traído algunos especialistas internacionales para ver cómo se puede montar un laboratorio en este lugar. Entonces, pues el asunto es buenísimo, porque el laboratorio lo financia el Estado, lo va a construir el Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura, pero dice que no lo puede mantener, entonces se lo va a dar en comodato a la Universidad Externado de Colombia, que es una universidad privada, y la universidad privada tiene que hacerlo autosostenible, con todo lo que sale de arqueología, de patrimonio cultural sumergido. Nosotros llevamos haciendo 5 años de investigación arqueológica sumergida y no hemos sacado nada, cumpliendo con el principio de UNESCO de dejemos todo ahí si no tenemos laboratorio. Ahora resulta que es necesario tener un laboratorio en Colombia. Supongo que el cliente será la empresa privada que extraiga el galeón San José. Así que después de esto, yo me pregunto, ¿realmente el galeón San José es de todos los colombianos? Muchas gracias.